Hola, personitas de internet. Aquí Soa, el editor, haciendo un par de comentarios. Como lo pueden ver en el letrero que acabo de subir aquí al video, obviamente se están tocando temas un poco sensibles, así que se recomienda discreción. Y también como segunda nota, tuve algunos pequeños problemas cuando grabé ayer el audio de este podcast, entonces puede que de un lado no se escuche muy fuerte y del otro lado sí se escuche. Lo comento para aquellos que estén con audífonos, así que si de repente tienen algún problema, pues bueno, les ofrezco una pequeña disculpa. Trataremos de mejorar esa situación a futuro. Sin más que agregar, les deseo muy buen día, tarde, noche o quizás madrugada. Continuemos con el episodio. Muy buenos días, tardes, noches o quizás madrugadas. Los saluda Soa desde la cueva cafetalera de Soa, en donde la realidad no es siempre lo que se proyecta. Como siempre, espero que todos se encuentren muy bien en estos días de calor extremo y de lluvias repentinas, que por eso es que tuve que cerrar la puerta precisamente para que no se metiera tanto el agua, pero me parece que ya se detuvo. Pero bueno, eso da igual por el momento. Largo, largo tiempo de no vernos como tal en estos pequeños podcasts, de no escucharme en estos podcasts. Tuve por ahí unas situaciones que ya cuando llegue el momento, lo diré al final del capítulo, no se preocupen. Por lo mientras, y antes de progresar con los temas de hoy, porque pues como ya lo habrán visto en la advertencia que apareció al inicio del programa, pues se van a tocar temas un poquito sensibles para muchos y pues obviamente pues, les pediría discreción al respecto, ¿vale? Entonces, antes de ponernos todos serios y así, me gustaría presentarles el café de esta vez. Eh, es este, debería de verse bien por ahí. Si no, bueno, pues igualmente es el Great Value. Ya habíamos probado este café, el soluble instantáneo, pero esta es una edición que sacaron de sabor vainilla. Ahora, voy a ser honesto y como se ve claramente en la botellita, ya me lo he estado tomando. La cosa es que me lo he estado tomando principalmente como café con leche y con azúcar. Lo sé, soy un blasfemo porque la mayoría de verdaderos cafetaleros me van a decir que el café se toma sin azúcar y sin leche. Yo lo sé, les he fallado. Pero en esta ocasión lo he hecho precisamente así, sin nada de azúcar, sin ningún agregado, solamente pues obviamente el agua caliente y directamente de la taza, ¿no? Bueno, a la taza el café. Así que vamos a ir probando rápido. El olor no es muy fuerte, muy potente. Sí tiene el ligero toque de vainilla, pero es principalmente el típico aroma de este café, en concreto, del Great Value. Porque sin importar si pruebas el descafeinado o el cafeinado, pues realmente no cambia demasiado el sabor, ¿no? No me gustaría decir que si has probado uno, los has probado todos, tienen sus diferencias, pero sabes por dónde va la cosa, ¿vale? Pero bueno, vamos a probarlo así solo. ¿Por qué abandonó su puesto de vigilante? Ok. Am, Dos cosas. Una, obviamente se va a ver evidente el corte que tuve que hacer, porque Disney Plus me salió como comercial en una canción sin copyright. Gracias Disney Plus, te quiero. Eh, Promocionando Daredevil por si les interesa. No, no la vean. Eh, no, no es cierto. Ustedes como gusten. Yo no tengo interés en eso, la verdad. Y segunda, el café. Así solo, realmente no me sabe tanto a la vainilla, ¿saben? Quizás este café está diseñado para precisamente tomarse con leche. Porque, repito, pues yo me lo he tomado justamente con un toquecito de azúcar, con un poquito de leche, ¿no? De leche, pues obviamente caliente, a veces diluida, a veces no, depende de cómo me sienta, pero pues digamos que con esos ingredientes claramente te sabe a uno de estos típicos cafés, ¿no? Dulces de casi casi de maquinita. Pero así solo realmente el sabor de la vainilla es muy, muy, muy suavecito.
Mm, em, Está bien, o sea, es el mismo café de Great Value, así que si te gustó el Great Value antes, eh, en esta presentación lo más seguro es que también te va a gustar, pero sí, mi sugerencia sería definitivamente hacerlo como café con leche, para que tenga esas notas de la vainilla verdaderamente realzadas dentro del café, ¿no? Pero bueno, mm, dando este último trago, vamos a hablar del tema de hoy, que como ya dije, es un tema un tanto serio. La verdad es que me encantaría comenzar este retorno a los podcasts con una nota buena y alegre, pero son temas que involucran muertos y heridos. Y por lo mismo, pues bueno, también quise tomar ciertas reflexiones al respecto, ¿no? Como algunos o muchos de ustedes sepan, en el estado de Guerrero, específicamente en Acapulco, hubo recientemente una especie de festival llamado el Akamoto 2025. En el mismo, el enfoque era precisamente pues toda esta situación de un festival de música, por así decirlo. Más bien fue un encuentro de motociclistas, en donde hubo pues música, fiesta, alcohol, todo lo típico, ¿no? Y por lo mismo, pues se volvió, digamos, un poco muy caótico. Y comenzando con las citaciones, porque ya saben que a mí no me gusta hacer las cosas nada más porque sí, sino que me gusta tener la referencia, y más en esta cuestión que pues tiene que ver con una nota periodística, con algo que sucedió. Pues yo me tomé la libertad de agarrar el artículo de la jornada. Como siempre, todas mis fuentes están en la descripción, para que no digan que les estoy choreando. Precisamente con respecto a este encuentro de motociclistas, ¿vale? El artículo nos dice: el titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Estatal, Roberto Arroyo Matus, indicó que durante el denominado Festival Akamoto 2025, realizado el pasado fin de semana, esto es el fin de semana anterior al 21 de mayo, o sea que estamos hablando del... Me parece que empezó el 16 y terminó el 19 de mayo del año 2025. ¿Okay? Entonces, indicó que durante el festival denominado Akamoto 2025, realizado el pasado fin de semana en Acapulco, se tuvo el registro de 8 personas fallecidas. Arroyo Matus precisó que entre jueves y domingo, entonces me corrijo, no fue el 16, sino que fue del 15 al 18 de mayo de este año 2025. Entre jueves y domingo se registraron 30 lesionados en accidentes de tránsito, entre ellos al menos 2 menores de edad, además de 8 personas fallecidas en diferentes sucesos. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal estimó que más de 10.000 motociclistas, repito, 10.000 personas, visitaron Acapulco durante el fin de semana del Akamoto. La Coordinación de Servicios Públicos de Acapulco informó que tras el encuentro anual de motociclismo fueron recolectadas alrededor de 300 toneladas de basura entre el 15 y el 17 de mayo únicamente en la franja turística. La SCP municipal dio a conocer que fueron levantadas más de 290 infracciones y más de 120 motocicletas fueron aseguradas por la falta de documentos. Asimismo, más de 40 personas fueron detenidas por las faltas administrativas, por conductas antisociales y por no respetar reglas de tránsito. A pesar de las numerosas críticas vertidas por ciudadanos en redes sociales en torno a la pertinencia de este encuentro, el cual más bien es una concentración masiva y desorganizada de motociclistas, sin una agenda determinada ni organización aparente, cuyos participantes se dedican principalmente a ingerir bebidas alcohólicas, conducir en exceso de velocidad y provocar desmanes en la ciudad y en las playas, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Acapulco sostuvo que el fin de semana fue un éxito rotundo para la ciudad. El órgano señaló que más de 100.000 personas visitaron Acapulco el fin de semana, generando una derrama económica superior a los 987 pesos. 987 millones de pesos. No quiero dar fake news. Entonces,
Todo chido, sí, qué bueno que se juntaron 987,000 pesos. Qué bueno, mucha gente se la pasó bien. Pero ese no es el problema aquí. Algo en particular llamó mi atención dentro de los ejemplos de fallecimientos que hubo por lo siguiente, ¿no? Entre los incidentes suscitados, la noche del pasado viernes, alrededor de las 23 horas, un hombre murió por impactos de bala recibidos en la calle Coral con la avenida Farallón, cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta. Versiones indican que la víctima habría sostenido una discusión en la avenida costera Miguel Alemán, ahí mismo en Acapulco, por si no topan más o menos por allá, o no se acuerdan por ahí, si es una de las avenidas principales de la zona turística, con participantes del festival Akamoto, quienes posteriormente le dieron alcance y lo acribillaron. Como siempre, pues ya les dije, ahí está el resto del artículo si lo quieren leer. Y sí cabe aclarar que ya saben que esto es un foro de ideas abiertas, que por supuesto no hay ninguna clase de sesgo personal hacia alguna persona o hacia un grupo de individuos, ¿no? Esto es, pues, no estoy diciendo que estoy discriminando en ninguno de los participantes de este evento, del dichoso Akamoto. Sin embargo, en los videos que circulan en redes, que realmente no son tan difíciles de encontrar, se puede ver que los que están atendiendo están bajo la influencia de drogas, de alcohol. Y pues bueno, curiosamente todos estos tienen una pinta en particular que, ¿cómo decirlo? Aquí en la Ciudad de México empieza con CH, tiene una letra K en medio y termina en AS, así se les dice vulgarmente. Pero llamémoslo que es el estereotípico y mal logrado look de alguien criminal. Dejémoslo así. Ustedes entenderán perfectamente bien a qué me refiero. Sin embargo, esto no es necesariamente una cuestión no solo ni nacional, ni de ese tipo de personas, ni de estos tiempos, ni mucho menos de pues, unos ciertos estratos socioeconómicos en concreto. Pues hay un incidente dentro de la historia del rock que fue muy sonado en su momento, que pues puede que algunos no lo conozcan o no lo topen en general, ¿no? Pero pues no solamente es importante recordar esta historia por el tema que se está tocando, ¿no? Pues precisamente porque trató de revivir un icónico festival de música del pasado, pero terminó siendo una situación que terminó muy, 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 muy negativamente y muy mal. Muchos de ustedes sabrán que durante los 60s hubo un muy famoso festival en Estados Unidos en donde hubo leyendas del rock como The Who, Janis Joplin, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, todos ellos reunidos en un lugar conocido como Woodstock. Bueno, cerca de los finales de los 90s, específicamente en 1999, se intentó revivir dicho festival de Woodstock, ¿no? Y pues obviamente su magia con grupos más de la época como lo fueron Limp Bizkit, Metallica, Nine Inch Nails, Dios mío, me cuesta trabajo, Bob Dylan y Green Day, que bueno, todos los que somos millennials vamos a topar todos esos nombres, o la gran mayoría, ¿no? Al menos los que seamos muy fanáticos de esa música, ¿no? Sin embargo, el resultado final fue un desastre de proporciones enormes y que terminó manchando y eliminando por un tiempo los recuerdos de aquel festival original que estaban llenos de paz y amor, ¿no? Y se reemplazó con muestras de vileza humana, si es que me permiten ser muy poético en mi expresión. Ahora, todo esto está muy bien documentado. Pues bueno, valga la redundancia, varios documentales. Hay uno que me parece que está en Netflix o Amazon Prime. De hecho, hay varios, por eso es la confusión. Aquí sí les da una disculpa, porque sí hay bastantes referentes, ¿no? Que me llegué a confundir un poquito, pero bueno. Hay uno que, por ejemplo, se llama Woodstock 99, Peace, Love and Rage,
O en todo caso, porque bueno, este era de HBO, por ejemplo. El de Netflix al parecer se llama Trainwreck, Woodstock 99. El chiste es que, bueno, pones en tu plataforma favorita Woodstock 99 y lo más seguro es que te va a salir. Y si no, pues bueno, también yo mismo traje un artículo que voy a citar un poquito más adelante del Billboard, que más que un artículo per se es un ensayo. Por lo mismo solamente voy a citar los primeros párrafos, no voy a citarlo todo porque sí es bastante complejo. Si saben inglés o si confían en el traductor de Google, los invito a que lean este pequeño ensayo de Gil Kaufman, porque pues no solamente estuvo de testigo ahí, sino que también era parte de la prensa que estuvo trabajando durante el incidente de Woodstock 99, de todo el festival. De nuevo, va a estar ahí en la descripción del podcast. Y pues si sabes inglés o si quieres confiar en el traductor de Google, adelante. La verdad es que vale la pena leer el artículo completo. Yo sí me quedé un poco choqueado en algunas partes. Pero bueno, estamos hablando de este tema al final de cuentas, ¿no? Citando entonces este pequeño ensayo, ¿no? Algunas partes de él. La primera cosa que te golpeaba en el festival, estando en el ambiente ahí, era el hedor inaguantable y que lograba sacar lágrimas por lo pútrido del mismo. Entonces te daba el golpe de realidad al saber que el lodo en el que los niños presentes del festival se estaban embarrando sobre las quemaduras del potente sol y que se estaban tirando los unos a los otros, no era precisamente solo lodo. La vista de cientos de atendientes bailando en la fétida alberca de suciedad humana mezclada con tierra alrededor de los baños portátiles, le hace caca y lodo, me hubiera dado náuseas si no fuera porque fue la 20ª peor cosa que terminaría experimentando en Woodstock 99. El evento de 3 días se fue volviendo progresivamente más oscuro, raro y atemorizante, mientras la concurrencia se golpeaba entre ellos en un frenesí de testosterona con música de fondo de Insane Clown Posse, Korn, Limp Bizkit y Buckcherry. Vale la pena mencionar, eso sí, que la edición del 69 también tuvo sus propios problemas, como el hecho de que por tantas personas, las cuales destruyeron la puerta de acceso, los organizadores tuvieron que hacerlo al final y de manera un poco, digamos, enojada, llamémoslo así porque se me acaba de ir la palabra. Lo hicieron un evento público al final y gratuito. Igualmente las colas de millas y millas de entrada y salida al evento, el fallo de la infraestructura con respecto a sanidad y comida, debido a que pues bueno, no sabían cómo manejar tantas masas descontroladas. Tuve que abrir la puerta porque me estaba cocinando vivo. Me quedé en el sitio toda la noche reportando los eventos que pasaron después de Woodstock 99, viendo cómo entraba la policía en trajes antidisturbios, marchando hacia la caótica situación, mientras ladrones golpeaban los cajeros automáticos, le prendieron fuego a camiones de 18 ruedas llenos de pretzels, chocados sobre las paredes que decían paz, cómicamente débiles y ligeras, las cuales suponían tratar de detener a las personas que no tenían boletos. Spoiler, porque no voy a leer todo el artículo. Dichos muros no valieron para nada, porque pues igualmente la gente se coló, ¿no? Dichas escenas deprimentes vinieron tras días de ver a jóvenes acosar a mujeres desnudas del torso que cubrieron sus senos con glitter y pintura en las estaciones de pintura con aerógrafo, mientras que artistas femeninas como Alanis Morissette y Sheryl Crow fueron bienvenidas con aplausos a la par de voces de chicos de fraternidad gritándoles "muéstrenos las tetas". Incluso muchos policías fueron suspendidos o directamente degradados de puesto por aparecer en fotos con mujeres topless o tras haber aceptado un autolavado por parte de algunas chicas quienes evidentemente limpiaron sus unidades sin ropa. Aquí paro la lectura de nuevo porque es muchísimo, el artículo es enorme, bueno, no es enorme, pero sí es bastante rellenito porque es toda una crónica que va delatando muchos de los acontecimientos que se dieron. Si lo quieren leer, ahí estará disponible y si no, pues
También están los diversos documentales, que les digo que hay uno de Netflix, uno de Amazon y uno de HBO. O sea que hay de todos lados. Y me parece que hasta en YouTube debe de haber. Así que, pues ahí tienen la información, ¿vale? Lo que sí les tengo que comentar es que hubo heridos, enfermos por condiciones sanitarias y pues hubo incluso reportes por ahí de agresión sexual hacia mujeres en el festival. Pero no les voy a spoilear más. Ahí si ustedes gustan pueden leerlo, ¿no? O pueden verlo. De igual manera y continuando con el tema original del podcast, ¿no? Hay que tomar en consideración y como perfecto ejemplo las famosas barras de hinchas del balompié, obviamente hablando del fútbol. Existen agrupaciones dentro de los mismos fanáticos de los equipos que tanto a nivel nacional como a nivel internacional, digo, pues por algo están los hooligans de Gran Bretaña, no solamente están aquí y no solamente obviamente es en el balompié, ¿no? Pero es el ejemplo, digamos, más popular, ¿no? En los cuales pues, sabemos que gane su equipo o pierda su equipo, pues varios de estas personas se sueltan de manera más que eufórica por las calles, para bien o para mal, precisamente porque, pues bueno, en vez de explotar su energía en celebrando nada más, ¿no? Así entre compas, que sí, pon tú igual echándote una chelita o así. Es más, incluso gritando de felicidad, pues está bien, está perfecto. Yo que, pues vean, le voy a los Broncos de Denver. Las temporadas pasadas fueron un asco. Esta última al menos llegamos a playoffs y eso me hizo gritar de emoción cuando dije por fin llegamos a playoffs. Es entendible. Cuando te gusta un equipo de fútbol o de cualquier deporte, genuinamente te sientes alegre por cuando superan estas derrotas, estas rachas de derrotas y ganan. Obviamente te sientes muy bien, ¿no? Igual cuando ves a los jóvenes talentos que van quitando el polvo y bueno, toda esta situación que igual no muchos les gusta o no muchos comprenden, otros obviamente me comprenderán, pues es normal sentirte emocionado, sentirte feliz o incluso sentirte triste o enojado, por supuesto que sí. La cosa es que hay personas dentro de estas barras, ¿no? de fútbol y de todos los deportes que pues se desquitan de la felicidad o del enojo pues con las personas, con los edificios o cualquier cosa que se le ponga en el frente. No necesariamente, de nuevo, puede ser porque ganaron y porque ganaron pues se sienten con mucho derecho de romper cosas o porque perdieron y bueno, es peor aún, ¿no? Por algo y de nuevo no es ofensa a ninguna persona. Se hace muy popular eso de publicar en redes sociales de perfecto, ganó el América, me siento mucho más seguro, ¿no? De nuevo, yo no lo juzgo, solamente cito de los memes. Si encuentro por ahí alguno, el SOA editor probablemente lo ponga en pantalla para que no me digan que yo soy antiamericanista. En fin, con respecto a este tipo de situaciones, bueno, antes de continuar con esa parte del guión, pequeño SOA escritor del pasado, el punto al que quería llegar con estos tres ejemplos es que no depende de la cuestión socioeconómica, no depende de estos prejuicios que nosotros solemos tener de que puras personas que se ven malandras hacen cosas malas. Ya lo dije, muchos por ejemplo, los rockeros estos que son medio derechosos, medio conservadores, medio es que si no es rock lo demás apesta. También tienen esa opinión de que es que todos los monos que son fans del reggaetón son delincuentes, ¿no? Y nosotros somos todavía muy buena onda porque escuchamos este tipo de música. Y pues bueno, acabo de citar lo que pasó en Woodstock 99. Igual los fanáticos del pues sí, de los deportes en general, pero también los fanáticos de los videojuegos, en fin, todas las personas, y ese es el punto de esos ejemplos, todas las personas, todos los grupos sociales conformados por distintos intereses de distintas personas, tienen un sector o suelen tener un sector que se da mucho por la agresividad y por la irresponsabilidad en muchos sentidos.
Ahora, con respecto a este tipo de situaciones, nuestro querido gobierno y sobre todo la apreciada para muchos, villana para otros, Claudia Sheinbaum, ha buscado reducir la apología al delito y la agresión en los eventos públicos. Ojo, y antes de que nos metamos en la cosa política, porque yo sé que siempre va a haber una opinión política que o me va a dar la razón o me la va a mentar o me va a decir vendido, lo que sea. Nunca se ha hablado directamente de censura. Ojo, hablado directamente de censura. ¿Mm? Puesto que muchos medios y personas han dicho que, ay no, es que quiere censurar. No, nunca se ha hablado directamente de censura. ¿Ok? Es lo único que quiero decir. El chiste, agresión en eventos públicos, dando a entender que mientras uno esté en su casa puede escuchar lo que guste, pero que a nivel público se tendría que evitar música conocida como los famosos narcocorridos y los corridos tumbados. De nuevo, no generalizo, pero pues es el tipo de música que no se está per se combatiendo, pero que se ha puesto de ejemplo, de portada para esto, ¿no? Así como otros géneros musicales populares y más a nivel local, en donde pues la jefa de gobierno, Clara Brugada, ha hablado al respecto diciendo que quiere impulsar una iniciativa para limitar este tipo de música también en eventos gubernamentales y en espacios públicos para que pues esto empate con la situación que está mencionando la presidenta de aquí de México, ¿no? Cito a continuación parte de un artículo de la revista Forbes que pues justamente es de donde saqué esta información. La ciudad va a generar una circular para todos los eventos que se lleven a cabo desde el gobierno, los salones de gobierno, en infraestructura cultural con esta perspectiva de no poner este tipo de música. Explicó que esta perspectiva busca evitar exponer a la población, particularmente a la juventud, a los mensajes que contienen algunos géneros musicales como los narcocorridos, subgénero del regional mexicano, que promueve la violencia en sus letras y ensalza a criminales o generadores de violencia. No podemos tener eventos en donde, como en algunos lados, afortunadamente aquí no, pero se tienen en pantallas a los generadores de violencia y generando en nuestra juventud y en la población una inducida cultura para que hoy los jóvenes quieran ser igual que algunos generadores de violencia, indicó. Sin embargo, Brugada aclaró que no se trata de una prohibición, de nuevo, y como lo había dicho con Sheinbaum, no es una censura. No se ha dicho per se que sea una censura. Ustedes interpretenlo como gusten, ¿ok? Aclaró que no se trata de una prohibición, sino de generar un diálogo para no caer en acciones culturales que no ayudan para nada a construir paz. Nos sumamos, por supuesto, a que el género musical no se combate, sino que es el mensaje el que tenemos que cuidar. El lunes, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que en la región se prohibirán los espectáculos públicos donde se haga apología del delito y la violencia y advirtió que el próximo miércoles publicará un documento para hacerlo oficial. Evidentemente esta nota no es tal cual nueva per se, ya tiene un par de semanas, porque precisamente esto del gobernador de Michoacán ya tiene un rato que pasó. Eso sí se anunció también públicamente. Sin embargo, ya después de leer este artículo, sin embargo, y mostrando un poco de mi curiosidad aún pregrabada de estudiante de grado superior, o sea, una bonita manera de decir que me quedé con la costumbre de andar de metiche, tanto en Google Academic como en otros lados, leyendo artículos de naturaleza científica, me propuse investigar un poco sobre la agresión a nivel neurológico, para ver si había precisamente un indicativo de, pues, qué es lo que puede generar en las personas la agresión, una agresión que haga que bajemos a algo así como si nos volviéramos una persona feral, ¿no? Por eso es el título de este podcast así, o incluso animal, ¿no? Cuando perdemos toda razón y nos concentramos solo en la violencia, ¿no? Este artículo está escrito por Joaquín Ortega Escobar y Miguel Ángel Alcázar Córcoles. No sé si sean per se doctores, no sé si sean licenciados, por lo menos son licenciados, pero como no viene su título per se, pues lo voy a dejar por el momento así.
Igual lo voy a comentar como que son doctores, ¿no? Por la costumbre de especialista en la salud, incluso salud mental, pues es un doctor. Ambos son de la Universidad Autónoma de Madrid. Obviamente este artículo se va a quedar ahí a su mano, ¿vale? Comenzando, voy a citar la parte que nos involucra más al respecto, pues estas definiciones de violencia y agresión y los tipos de agresión. Evidentemente, no voy a leerlo completo porque hay mucha información con tecnicismos médicos que pues bueno, si alguien conoce sobre los mismos o tiene un traductor de médico a cristiano, pues bueno, adelante. Se pueden llenar de información con toda la cuestión neurobiológica de las hormonas y todo esto, todo el proceso pues que sucede cuando estamos hablando de estos temas de violencia y agresión. En fin, comenzando mi cita textual del artículo. ¿Mm? Una definición adaptativa de agresividad sería la expuesta por Balcelli, que la considera como un componente de la conducta normal que se expresa para satisfacer necesidades vitales y para eliminar o superar cualquier amenaza contra la integridad física y o psicológica. Estaría orientada a la conservación del individuo y de la especie, y solamente en el caso de la actividad depredadora conduciría a la destrucción del oponente, llegando hasta provocar su muerte. Siguiendo esta línea, se ha propuesto una distinción entre agresión y violencia basada en criterios de utilidad biológica. La primera sería una conducta normal, fisiológica, que ayuda a la supervivencia del individuo y su especie. El término violencia se aplicaría a formas de agresión en las que el valor adaptativo se ha perdido. Esto es, la agresividad es un impulso que puede venir desde lo pues instintivo, ¿no? Desde el impulso de supervivencia, de alejar algo que tú consideras como una amenaza, pero la violencia ya es algo que es muy diferente a eso. Valor adaptativo se ha perdido, que pueden reflejar una disfunción de los mecanismos neurales relacionados con la expresión y el control de la conducta agresiva, en tanto que su objetivo es el daño extremo, incluso llegando a la muerte de la víctima. Entonces, una agresión puedes matar por accidente, pero el propósito es que tú sobrevivas. En la violencia ya tal cual te puedes llegar a ese extremo simplemente por alguna cuestión neurológica. En consecuencia, bueno, no necesariamente neurológica, no me citen tanto en mis propias reflexiones, continuaré con el propio artículo. En consecuencia, la violencia está influida por factores culturales, ambientales y sociales que modelan la manera concreta de expresar la conducta violenta. No obstante, esta conceptualización no implica necesariamente que la agresión y la violencia sean dos categorías separadas. Al contrario, desde esta perspectiva se puede considerar que tanto la agresión como la violencia son conductas complejas que en dosis moderadas pueden tener una función adaptativa en entornos ambientales. Exigentes, en entornos ambientales exigentes que supongan retos para la supervivencia del individuo. De este modo, la agresión y la violencia podrían considerarse como parte de una misma dimensión continua. De esta manera, la violencia debería ser considerada también como el resultado final de una cadena de eventos vitales durante la cual los riesgos se van acumulando y potencialmente se refuerzan los unos a los otros, hasta que la conducta violenta se dispara en una situación específica. Así, los factores psicosociales y biológicos interactúan modelando la conducta violenta. Por consiguiente, las causas psicosociales y biológicas del crimen violento están inseparablemente unidas y en constante interacción. Aquí me brinqué un par de párrafos. Ahora, es clásica la distinción entre agresión premeditada, predatoria, instrumental, e impulsiva, afectiva, reactiva. Por tanto, se puede considerar que ha habido consenso en la codificación dicotómica de la agresión en dos categorías, impulsiva versus instrumental. La primera es una reacción abrupta, en caliente, así como dirían, al chile, como una respuesta a una percepción de provocación o amenaza, mientras que la instrumental es una respuesta premeditada, orientada a un objetivo y a sangre fría, algo que a veces lo calculan mucho más tiempo.
Ahora bien, dando por sentada esta clasificación dicotómica, se debe subrayar que es muy frecuente que los actos violentos puedan mostrar características de ambas, impulsiva e instrumental. Por ejemplo, la conducta agresiva se puede dar de manera repentina como respuesta a una provocación percibida con enfado y afecto hostil. Pero es que además esta misma conducta agresiva podría darse de una manera controlada y con un objetivo bien delimitado: intimidación, elevación de la autoestima, etc. Una clasificación similar a la impulsiva instrumental es la que distingue entre agresión reactiva y proactiva. En esta clasificación se asume desde el principio, a diferencia de la anterior que opta por una concepción categórica de base, que ambas coexisten y contribuyen conjuntamente al nivel de agresión total del individuo, y cada una es evaluada de manera dimensional. El tipo reactivo es el que más se parece a la categoría impulsiva y sería una agresión que sucede como reacción a una frustración o una provocación percibida. El clásico: si no haces esto eres un pinche pu, ¿no? O pues obviamente la frustración de, güey, es que no me quedé en la escuela, fracasé el examen, no tuve el empleo, cosas así, ¿no? Normalmente en un contexto interpersonal, o sea, así cuando pasa algo interno, ¿no? Cuando te pega algo, básicamente. Este tipo de agresión está invariablemente acompañada de hostilidad, ira o rabia. Su objetivo básico sería compensar o mitigar el estado afectivo desagradable que siente el sujeto. Por otra parte, la agresión proactiva está caracterizada porque no tiene que ir necesariamente acompañada de un estado emocional desagradable: ira, rabia o los antes mencionados, frustración, ¿no? Por ejemplo. Suele ser iniciada por el agresor más que como reacción a una provocación, y está motivada de manera explícita por la expectativa del agresor de obtener alguna recompensa: un objeto, un premio, poder, estatus, dominancia social, etc. Pues, y traducido al cristiano esto, ¿no? Hay dos tipos de ira, ¿no? De reacciones que tú puedes tener. Uno que es la de así en caliente, que usualmente es cuando es algo interpersonal, que es cuando tú sientes una frustración o cosas así y actúas en caliente. Y la otra que es no necesariamente tiene que ver con una cuestión de rabia o ira o así, sino la que se busca o la que se aplica buscando algo, como el hecho de la venganza, como ya se mencionó. Uh-huh. Estas dos maneras de agresión coexisten y están altamente correlacionadas. Sin embargo, la reactiva, esto es la que está en caliente, se ha vinculado con historia de abuso, impulsividad, emociones negativas como la ira y la frustración y dureza emocional. Por su parte, la proactiva, la que es como la venganza, la que es más en frío, se ha relacionado positivamente con la psicopatía, agresión física y delitos violentos. De nuevo, ahí está el artículo, dense el lujo de leerlo, está muy bueno, aunque a veces no entiendan todo, porque yo tampoco lo entendí, digo, no soy médico, estudié un poquito de psicología, pero no, hay cosas que todavía me fallan un poquito. Igual le pediré a mi padre, probablemente, que es médico, que pues me traduzca algunas de las partes médicas. Entonces, igualmente los invito a leerlo, está muy interesante. Así que tenemos en resumen que la agresividad viene de un impulso primario que a veces tiene que ver con la supervivencia, mientras que la violencia es algo que busca dañar, que se aleja de este impulso de sobrevivir. Sin embargo, una va siempre ligada a la otra y pues obviamente, como ya mencioné, muchos factores psicosociales y culturales que provocan este tipo de comportamientos en los seres humanos. Ahora viene la pregunta del millón, porque ya llevamos 38 minutos. ¿Cuál es tu opinión al respecto tras tantas citas textuales, pequeño hipster pretencioso y adicto a la cafeína, conocido como SOA? Bueno, justamente que pues muchos de los factores que dan nacimiento a esto pueden ser desde la familia, pero también tiene que ver mucho el ambiente en el que se desarrolla pues la persona en cuestión. Ya lo he mencionado también en el podcast que habla sobre los gustos musicales, pero dando un breve contexto, aunque bueno, siempre pueden buscarlo y verlo, digo, se los voy a dejar como por acá. Por acá se los voy a dejar si están en YouTube. El arte imita la vida y por consecuencia mucha de la música que se busca no censurar desde los ámbitos de gobierno tiene una raíz mucho más profunda.
Es cierto que la exposición a ciertos materiales audiovisuales pueden alterar la mentalidad de una persona. No voy a decir que no. No voy a decir que, bueno, es que si creciste en un hogar donde todo el tiempo escuchaste que... No voy a decir ningún género, obviamente. Es simplemente un ejemplo hipotético. Toda la vida creciste escuchando que la mujer es un objeto, pues bueno, ¿cuál va a ser tu reflexión lógica? Pues que la mujer es un objeto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues obviamente sí puede alterar la mentalidad de una persona, pero el mal no proviene de los artistas solamente o de las canciones, porque la verdad solamente están capitalizando sobre las pobres condiciones en las que vivimos pues en la actualidad, porque hay que admitirlo, muchos de estos artistas toman cosas que suceden en las calles o que les cuentan o que ven, etcétera, etcétera, y capitalizan con ello, ¿no? Lo vanaglorian o lo pintan de cierta manera, ¿no? Que pues esto es la mencionada apología al delito, la tan famosa apología al delito, pero que pues al final reflejan mucho del pensamiento mexicano y de otras sociedades al respecto. De cierta manera, obviamente no generalizo y obviamente no es para todos, ¿no? Sin ir más lejos, pues pensemos el desastre que fue Emilia Pérez, que ya también saben que yo me quejé bastante sobre ello, que pues es una obra de un director francés, digo por si no se enteraron, qué estuvieron haciendo, que no se enteraron. Este director francés pensó legítimamente que había reflejado a escala 1 a 1 la vida diaria del mexicano y encima el cómo una pobre alma vivía atrapada dentro de un cuerpo que no le pertenecía a pesar de todos los crímenes que había cometido, y maneja esta historia en donde se transforma del villano de la película a un mártir que está envuelto en mentiras porque al final del día los demás no saben que ella fue causante, ¿no? de muchas desgracias. Que bueno, igual que la mención de la música, pues ya lo dije, ya hablé al respecto de la película, no me voy a explayar más, ¿no? Entonces, eso es algo que los artistas genuinamente ven, ¿no? Y quieren capitalizar al respecto. No les importa realmente la cuestión moral o... No, o sea, el dinero, hijo, la morralla. A los artistas les interesa esto, en muchas ocasiones. Sin embargo, no es solamente el tema de la música o producciones audiovisuales, como ya mencioné. Es la crianza efectiva que se da en casa. Los mencionados ambientes donde se desarrollan las personas. Y precisamente si el individuo decide adoptar o rechazar dichos estímulos que están a su alrededor. Poniéndome a mí mismo como por ejemplo, pues yo vengo de una era en donde el reggaetón comenzaba a popularizarse con el dichoso reggaetón del viejito. Yo estaba en la secundaria, me acuerdo, tendría como 14 años, cuando ya estaba súper popularizado, por ejemplo, la canción de la gasolina y otros éxitos del momento. Donde pues se hipersexualizaba la mujer, hay que admitirlo, desde esos tiempos ya se hacía. No todas las canciones eran de eso, lo admito, ¿no? Pero pues sí se utilizaba mucho esa situación, ¿no? Entonces, precisamente lo hacían de una manera metafórica, como lo estoy leyendo, no tanto tan directa, porque creo que el reggaetón actual sí es un poco más directo y duro, así vas, y antes se utilizaba un poquito más de metáforas y eso, pero bueno, el mensaje era pues eso, ¿no? No de todas las canciones, insisto, tampoco soy un experto, pero recuerdo que en esos tiempos era lo de moda, ¿no? Y pues también se trataban temas, como lo digo, de sociedad que comenzaba su ascenso en la violencia, porque al menos aquí en México recordemos que también en esas épocas fue cuando estuvo el gobierno de Felipe Calderón, que se hizo la dichosa guerra contra el narco, y pues aquí a partir de esto pues muchas personas, incluyéndome, consideramos que pues este fenómeno del crimen se infló y pues muchos grupos criminales pues se les dejó florecer y bueno, aquí estamos básicamente, ¿no? Sin ponernos políticos, a mí no me importa el señor Felipe Calderón, simplemente digo las cosas como son. Hubo una situación de guerra contra el narcotráfico y pues bueno, se perdieron muchas vidas.
daños colaterales, mencionaba el caballero Calderón. Me retracto de la cuestión política, continuamos con el tema en cuestión. Tampoco voy a hacerme el inocente. Hay canciones de las que hablan también de esas situaciones, como el rock o el metal, y que también hay unas cuestiones que se pueden malinterpretar como agresivas, aunque la mayoría de veces es una crítica social. Pero bueno, vamos, carajo, no somos tan inocentes los rockeros ni los metaleros, ni no. Todas las canciones llegan a tocar, todos estos géneros han tocado estos temas en algún momento, ¿no? Ya cómo los interpreta uno, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Incluso las canciones famosas de Vocaloid o de origen japonés de los otakus, porque ya saben que yo soy un friki de primera, que pues al día de hoy, bueno, que en sus momentos salieron y al día de hoy me siguen gustando, hablan de temas turbios como Rip Release de Luca Megurine, perdón, que pues básicamente es una chica que se siente rechazada por un playboy y pues amenaza con literalmente cortarle el cuello. Y también irse ella de la misma manera para que estén juntos por siempre. O incluso a tiempos más recientes que pues básicamente lo mismo es Suki Suki Daisuki o Aishite Aishite Aishite, que son canciones que genuinamente si te las tomas muy en serio, si dices, ay güey, o sea, si está un poquito la persona que canta, ¿no? Bueno, el personaje que está cantando. Sin embargo, la diferencia de todo ello, y es lo que acabo de comentar con lo del rock, fue la interpretación que yo le di a las canciones. Además de que, pues bueno, lo dejé como eso, un medio de entretenimiento. Sí, es cierto que me pongo a analizar bastante la música luego, pero yo lo tomé como eso, como un método de divertirme en su momento. No lo tomé como un ejemplo a seguir, ¿no? Pero también está el hecho de que, pues, a pesar de que tuve varios compañeros que evidentemente se fueron de lleno al reggaetón, pues siempre traté de tener un gusto separado y no por creerme único y diferente, sino porque pues también una persona introvertida de naturaleza, a la fecha sigo siendo introvertido, solo que bueno, se me ha quitado a puñetazos lo introvertido y pues también mi educación en familia que me dio a entender que pues el mundo tiene diferentes interpretaciones y que no todo lo malo es malo porque sí, ni todo lo bueno es inocente porque sí, ¿no? En resumen, el mundo tiene tonalidades grises que depende de cierta manera el cómo abrazamos las situaciones que nos suceden, cómo las interpretamos y cómo nos enfrentamos a ello. Afortunadamente tuve ese tipo de educación en el que pues pregunta que yo hacía, pregunta que me contestaban, no me decían cállate o cosas por el estilo, ¿no? Al contrario, impulsaban mucho mi curiosidad. Lo mismo pasa con amistades días que desde que las conozco han sido chicas que les ha gustado toda la vida el reggaetón, toda la vida, igual el perreo intenso, que las canciones de Jenny Rivera y que todo eso. E incluso con alguna de ellas he ido de antro, ¿no? Pero siempre han mantenido la dignidad y la cordura, sobre todo ya conforme fueron creciendo, porque bueno, son personas que eran un poco menores que yo, no menores de menor de edad, sino en tema, pues ellos tienen 18 y yo tengo 23, ¿no? Por decir un ejemplo. Siempre mantuvieron como la dignidad y la cordura y más conforme fueron creciendo, ¿no? Cuando les fue cayendo más el 20. Y a la fecha pues son profesionistas que para nada tienen que ver con lazos delictivos, precisamente porque se forjaron de un criterio. Sin embargo, es cierto que no es siempre el caso y que las personas con las que decidimos juntarnos y el entretenimiento que tenemos pueden influir en las decisiones que tomamos y pues nuestros comportamientos bajo ninguna excusa se debería tomar como el pase libre de es que eres un delincuente porque escuchas o consumes algunas cosas. A mí me ven jugar Fortnite todos los fines de semana en el canal de Lewis y Log en Twitch, ahí por si le quieren caer en las noches. Y también me pongo a hacer headbang con las canciones de Doom Eternal mientras estoy aplastando cráneos de demonios de manera salvaje y violenta, y también me pongo a gritar de ¡Oh, sí! ¡Oh! ¿No?
Y nada de ello influye en mi persona más allá de, pues, quizás algunas expresiones que ya son parte de mí, que son muy cínicas, eh, pero que, pues, es eso, es cinismo. Nunca son cuestiones que haría en la vida real, ¿no? Así de que, ay, te voy a clavar un cuchillo por la espalda. No lo haría, no soy tan tonto, ¿no? Y no implica que por jugar esos videojuegos o escuchar death metal o lo que sea, pues voy a ser alguien agresivo, ¿no? Lo mismo con los reggaetoneros y con los cumbieros y con todo el mundo, ¿ok? Así que bien puedo comprender lo que pasó. Si bien puedo comprender lo que pasó en Nakamoto o en Woodstock 99 o en el fútbol, etcétera, que pudo haber tenido influencia debido a las comunidades de personas que se juntaron ahí, como dicen, Dios los crea y ellos se juntan. No creo que se le pueda achacar toda la culpa a los medios, sino también que habría que escarbar en la historia y la sociedad, porque han existido brutales incidentes en todos lados y de todos tipos, con todas las personas que nos han convertido menos y menos en personas y más en seres ferales. Digo, al final del día, ya para ir cerrando este podcast, nosotros, incluso si son religiosos, algunos que me escuchan, no me dejarán mentir, todos tenemos un libre albedrío, lo veas desde la parte religiosa o no. Y por más influencias externas que existan, nosotros debemos dilucidar cuándo es correcto algo y cuándo simplemente nos estamos dejando llevar por nuestras pasiones más instintivas. En fin, ya vamos a ir cerrando este podcast. Lo voy comentando aquí en el cierre. Número 1, vamos a regresar a los podcasts. Sí, cada 2 o 3 semanas yo lo estaré anunciando. Pero ya no puedo aguantar el ritmo de una semana. Me estoy quemando. 2, esa es otra cuestión. Me estuve quemando mucho tiempo con el podcast, entonces por eso lo dejé 2 semanas y apenas lo voy a retomar. 3, también ya lo comenté en un stream que hice hace rato. Lunes a miércoles, streamings de 12 a 4 o 5 de la tarde. Los jueves y los viernes no prometo nada, pero los jueves va a ser cuando, obviamente, con su respectivo lapso de tiempo, voy a subir estos podcasts, quizás alguno que otro cover de bajo o guitarra. Lo que sí les aseguro un poquito más son los podcasts, ¿vale? 3, lunes y martes juegos, miércoles en la Cueva Cafetalera, hablar de alguna cosilla, estar de chill, ¿no? Estar hablando de algunos temas, reflexionando, pensando, recordando, disociándonos en pocas palabras. Y lunes y martes, pues bueno, voy a tratar de streamear juegos desde el Play 5 porque es estúpidamente sencillo hacerlo. Y finalmente, nada, agradecer el apoyo y la continuidad que han mostrado muchos de ustedes, tanto estando en los streams como lo más seguro escuchando de nuevo estos podcasts. Sí, estos podcasts se van a hacer cada vez más largos, o sea, en vez de ser de media hora, que ya saben que a mí me gusta el formato de media hora, los voy a hacer de 40 a 50 minutos o incluso la hora para compensar que sea este tiempo de 2 semanas, ¿vale? En otras palabras, les voy a dar menos podcast, pero les voy a dar más tiempo de podcast, o al menos trataré. No prometo nada, las cosas saldrán como saldrán. Ese es mi lema por el momento como creador de contenido. Las cosas saldrán como saldrán. Pero sin más que agregar por el momento, queridos o escucha, muchas gracias por escucharme, por verme. No me queda más que desearte buenos días, tardes, noches o quizás madrugadas desde la Cueva Cafetalera de SOA, en donde la realidad no es siempre lo que se proyecta. Cuídense chicos, tomen agua y nos vemos pronto.